Bienvenido un día más, a un nuevo aporte, de la verdad en la palabra. Hoy hablaremos sobre la existencia de Dios y por qué la humanidad generación tras generación ansía una respuesta a esta pregunta. La pregunta sobre la existencia de Dios ha intrigado a la humanidad desde sus inicios. Filósofos, teólogos y personas de todas las culturas han reflexionado sobre este tema fundamental, buscando respuestas que satisfagan su anhelo de significado y propósito en la vida. Razones por las que la humanidad busca una respuesta. Búsqueda de significado. La existencia de Dios puede dar un sentido de propósito y significado a la vida humana. Si hay un Creador que nos ama y tiene un plan para nosotros, nuestras vidas no son simplemente el resultado del azar o la casualidad. Miedo a lo desconocido, la muerte y lo desconocido son grandes temores para la humanidad. La creencia en un Dios que nos espera después de la muerte puede brindar consuelo y esperanza frente a lo inevitable. Necesidad de seguridad y protección. En un mundo lleno de incertidumbre y peligro, la creencia en un Dios protector puede brindar seguridad y paz mental. Explicación del origen del universo. La ciencia ha hecho grandes avances en la comprensión del universo, pero aún hay muchas preguntas sin respuesta. La creencia en un Dios creador puede ofrecer una explicación para el origen y el orden del universo. Búsqueda de justicia y moralidad. Si hay un Dios que es bueno y justo, entonces hay un estándar universal de moralidad que debemos seguir. La creencia en Dios puede motivarnos a vivir de acuerdo a valores como el amor, la compasión y la justicia. La búsqueda de la verdad sobre la existencia de Dios es un viaje personal que puede llevar a cada persona a diferentes conclusiones. Lo importante es que la búsqueda se haga con honestidad, apertura y un espíritu crítico. La pregunta sobre la existencia de Dios seguirá siendo un misterio para la humanidad. Sin embargo, la búsqueda de una respuesta puede ser un viaje enriquecedor que nos lleve a un mayor conocimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. 5 pilares de la creencia cristiana que confirmarían la existencia de Dios. 1. La Biblia. La Biblia, como texto central del cristianismo, presenta a Dios como creador del universo y ser supremo. Su existencia se afirma a través de narraciones, profecías y eventos históricos. 2. Jesucristo, la figura central del cristianismo. Jesucristo se presenta como el Hijo de Dios hecho hombre. Su vida, muerte y resurrección son eventos históricos que, para los creyentes, son evidencia del poder y la intervención divina en el mundo. 3. Los milagros. Los milagros atribuidos a Jesús, como la sanación de enfermos, la multiplicación de alimentos y la resurrección de muertos, son considerados por los cristianos como señales del poder divino y la intervención de Dios en el mundo. 4. La experiencia personal. La experiencia personal de fe y la relación individual con Dios son pilares fundamentales del cristianismo. Los creyentes afirman sentir la presencia de Dios en sus vidas, lo que consideran una prueba de su existencia. 5. La Iglesia. La Iglesia, como institución fundada por Jesucristo, ha sido a lo largo de la historia un canal de transmisión de la fe y un espacio donde se experimenta la presencia de Dios. La comunidad cristiana, con sus tradiciones y liturgias, también es vista como una evidencia de la existencia de Dios. Ahora repasaremos en más profundidad cada uno de estos 5 pilares. La Biblia, testimonio de la existencia de Dios. La Biblia, el texto fundamental del cristianismo, no solo ofrece una guía moral y espiritual, sino que también presenta a Dios como el creador del universo y ser supremo. A través de narraciones, profecías y eventos históricos, la Biblia establece un sólido fundamento para la creencia en la existencia de Dios. Referencias bíblicas. 1. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta simple frase establece la omnipotencia de Dios como creador del universo. 2. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me ha enviado a vosotros. Este pasaje revela el nombre de Dios, Yo soy, que representa su eternidad e inmutabilidad. 3. Isaías 44:6. Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dios se presenta como el único Dios, sin principio ni fin,
soberano sobre toda la creación. 4 Juan 1:3 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Este pasaje del Nuevo Testamento presenta a Jesús como el Verbo de Dios, coexistiendo con el Padre desde la eternidad y participando en la creación. 5 Hechos 5:28 Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo, en su discurso en Atenas, habla de la omnipresencia de Dios y de nuestra dependencia de él como creador y sustentador de la vida. Las referencias bíblicas mencionadas no solo afirman la existencia de Dios, sino que también revelan aspectos de su carácter, omnipotencia, eternidad, omnisciencia, omnipresencia y bondad. Estas características se manifiestan a lo largo de la Biblia en la creación del universo, la intervención en la historia humana, la provisión para las necesidades del hombre y la promesa de la redención. La Biblia ofrece un conjunto de testimonios que, para los cristianos, son evidencia sólida de la existencia de Dios. La coherencia interna del texto, la profundidad de sus enseñanzas y el impacto que ha tenido en la historia de la humanidad son aspectos que invitan a la reflexión y al análisis. La fe en Dios, basada en la Biblia, no es una creencia ciega, sino que se fundamenta en una sólida base textual y en la experiencia personal de millones de personas a lo largo de los siglos. Jesucristo, el testimonio vivo de Dios. Jesucristo, figura central del cristianismo, es considerado por sus seguidores como el Hijo de Dios hecho hombre. Su vida, muerte y resurrección son eventos históricos que, para los creyentes, constituyen pruebas irrefutables de la existencia de Dios. ¿Referencias de Jesucristo? 1. Nacimiento virginal, el nacimiento de Jesús de una virgen, María, sin intervención de un padre humano, es un evento milagroso que para los cristianos confirma su naturaleza divina. Mateo 1, 18-25, Lucas 1, 26-38. 2. Profecías cumplidas. La vida de Jesús cumplió con numerosas profecías del Antiguo Testamento, lo que para los creyentes demuestra su origen divino y la planificación de Dios en la historia. Isaías 7:14, Miqueas 5:2, Salmo 22. 3. Enseñanzas con autoridad. Jesús enseñaba con una autoridad única, diferente a la de los líderes religiosos de su época. Sus palabras revelaban sabiduría divina y un conocimiento profundo de la naturaleza humana. Mateo 7, 28-29, Juan 7, 16-17. 4. Milagros realizados. Jesús realizó numerosos milagros, como sanar enfermos, resucitar muertos y controlar la naturaleza. Estos eventos, para los creyentes, son evidencia del poder de Dios obrando a través de él. Mateo 8, 2-3, Juan 11, 38-44. 5. Resurrección de entre los muertos. La muerte y resurrección de Jesús son considerados por los cristianos como el evento central de la historia. Su victoria sobre la muerte es vista como una prueba definitiva de su divinidad y del poder de Dios sobre la vida y la muerte. Mateo 28, 5-6, 1 Corintios 15, 3-8. Las referencias a Jesús en la Biblia no solo presentan su vida y obra, sino que también revelan su carácter divino, amor, compasión, justicia, poder y sabiduría. Estas características se manifiestan en sus interacciones con las personas, sus enseñanzas y sus milagros. Jesucristo, más que un simple personaje histórico, es para los cristianos la encarnación de Dios en el mundo. Su vida, muerte y resurrección son eventos que, para ellos, confirman la existencia de Dios y su amor por la humanidad. La fe en Jesús no se basa en una creencia ciega, sino en el testimonio de miles de personas que han experimentado su transformación personal y el poder de su mensaje. Los milagros, señales del poder de Dios. Los milagros, eventos que desafían las leyes naturales, son considerados por los cristianos como señales del poder de Dios obrando en el mundo. Estos eventos extraordinarios, realizados por Jesús y otros personajes bíblicos, confirman la existencia de Dios y su intervención en la historia humana. ¿Referencias de milagros?
1. Curación de enfermos. Jesús sanó a personas con diversas enfermedades, como ciegos, cojos, leprosos y paralíticos. Estos milagros no solo demostraban su compasión por los enfermos, sino también su poder sobre la enfermedad y la muerte. Mateo 9, 2-8, Marcos 1, 40-45. 2. Multiplicación de alimentos. Jesús multiplicó panes y peces para alimentar a multitudes hambrientas. Este milagro revela su poder para proveer y satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Mateo 14, 15-21, Juan 6, 5-14. 3. Control de la naturaleza. Jesús calmó una tormenta en el mar, caminó sobre las aguas y convirtió agua en vino. Estos eventos manifiestan su dominio sobre la naturaleza y su poder sobre las fuerzas del mundo. Mateo 8, 23-27, Marcos 6, 45-52, Juan 2, 1-11. 4. Resurrección de muertos. Jesús resucitó a varias personas, incluyendo a Lázaro, de entre los muertos. Este milagro es considerado por los cristianos como la prueba definitiva del poder de Dios sobre la muerte y la promesa de la resurrección final. Juan 11, 1-44. 5. Expulsión de demonios. Jesús liberó a personas de la posesión demoníaca. Estos eventos revelan su autoridad sobre el mal y su poder para restaurar la libertad y la salud a las personas. Marcos 1, 23-28, Lucas 4, 33-36. Los milagros de Jesús no solo son narraciones extraordinarias, sino que también están documentados en los evangelios con detalles específicos y nombres de personas involucradas. Estos relatos han sido transmitidos de generación en generación y han tenido un impacto profundo en la fe de millones de personas. Los milagros bíblicos no son simplemente eventos para impresionar o entretener, sino que son señales del poder de Dios obrando en el mundo. Estos eventos revelan su amor, compasión, poder y autoridad sobre la naturaleza, la enfermedad y la muerte. Para los cristianos, los milagros son una fuente de esperanza y una confirmación de la existencia de Dios y su intervención en la historia humana. La experiencia personal, un testimonio vivo de Dios. La fe cristiana no se basa únicamente en dogmas o tradiciones, sino también en la experiencia personal de millones de personas a lo largo de la historia. Los cristianos afirman sentir la presencia de Dios en sus vidas, lo que consideran una prueba irrefutable de su existencia. ¿Referencias de la experiencia personal? 1. Conversión personal. Muchos cristianos experimentan un momento de transformación personal, una conversión, en la que reconocen a Dios en sus vidas y se entregan a Él. Este evento puede ser gradual o repentino, pero marca un cambio radical en la forma de vivir y entender el mundo. Hechos 9, 1-19, Romanos 12, 1-2. 2. Paz interior. Los cristianos afirman experimentar una paz interior que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de dificultades y pruebas. Esta paz es vista como un fruto del Espíritu Santo y una evidencia de la presencia de Dios en sus vidas. Filipenses 4, 6-7, Juan 2-27. 3. Oración y respuesta. La oración es un canal de comunicación personal con Dios. Los cristianos afirman recibir respuestas a sus oraciones, no solo en forma de soluciones a problemas, sino también en forma de guía, consuelo y sabiduría. Mateo 7, 7-11, Santiago 1, 5. 4. Amor y compasión. El amor al prójimo es un pilar fundamental del cristianismo. Los cristianos experimentan un amor que va más allá de sus propios sentimientos y los impulsa a ayudar a los demás, especialmente a los más necesitados. Mateo 22, 36-40, 1 Juan 4, 7-21. 5. Discernimiento espiritual. Los cristianos creen que Dios les da la capacidad de discernir entre el bien y el mal, y de tomar decisiones que van de acuerdo con su voluntad. Esta capacidad se desarrolla a través de la oración, la lectura de la Biblia y la experiencia personal. Proverbios 3, 5-6, Santiago 1, 5. Las experiencias personales de los cristianos no son solo emociones subjetivas, sino que tienen un impacto real en sus vidas.
Estas experiencias los motivan a vivir de acuerdo a valores como el amor, la compasión, el perdón y la justicia. La experiencia personal es un pilar fundamental de la fe cristiana. Los cristianos no solo creen en Dios, sino que afirman tener una relación personal con Él. Esta relación se basa en la confianza, el amor y la comunicación. La experiencia personal de Dios es una fuente de fortaleza, esperanza y transformación para millones de personas en todo el mundo. La Iglesia, un testimonio visible de Dios. La Iglesia, fundada por Jesucristo, es considerada por los cristianos como un cuerpo visible de creyentes que testimonia la existencia de Dios en el mundo. A través de su historia, la Iglesia ha sido un canal de transmisión de la fe, un espacio de encuentro con Dios y un instrumento de servicio a la humanidad. Referencias de la Iglesia. 1. Fundación por Jesucristo. La Iglesia fue fundada por Jesús mismo, quien encomendó a sus discípulos la tarea de continuar su obra de evangelización y servicio. Mateo 28, 19-20, Hechos 1, 8. 2. Supervivencia a pesar de las dificultades. A lo largo de su historia, la Iglesia ha enfrentado persecuciones, herejías y cismas, pero ha perseverado a pesar de las dificultades. Esta supervivencia es vista por los cristianos como una señal de la protección y la guía de Dios. Mateo 4 y 18, Hechos 8, 1, 4. 3. Transmisión de la fe. La Iglesia ha sido responsable de la transmisión de la fe cristiana a través de los siglos, a través de la predicación, la enseñanza y la liturgia. Esta transmisión es vista como una evidencia de la fidelidad de Dios a su pueblo. 1 Timoteo 3 y 15, 2 Timoteo 2, 2. 4. Obras de caridad. La Iglesia ha sido pionera en obras de caridad y servicio a la humanidad, desde la atención a los enfermos y pobres hasta la promoción de la justicia y la paz. Estas obras son vistas como un reflejo del amor de Dios por el mundo. Mateo 25, 31-46, Santiago 1 y 27. 5. Unidad en la diversidad. La Iglesia es una comunidad global compuesta por personas de diferentes culturas, idiomas y tradiciones. A pesar de su diversidad, la Iglesia mantiene una unidad en la fe y en los principios fundamentales del cristianismo. Esta unidad es vista como un fruto del Espíritu Santo y una señal de la presencia de Dios en la Iglesia. Efesios 4, 3-6, 1 Corintios 12, 4-11. La Iglesia no solo es una institución religiosa, sino también una comunidad viva que experimenta la presencia de Dios en su seno. La historia de la Iglesia, sus obras de caridad y su unidad en la diversidad son aspectos que confirman la existencia de Dios y su acción en el mundo. La Iglesia, como comunidad visible de creyentes, es un testimonio de la existencia de Dios. Su historia, su misión y su impacto en el mundo son evidencia del amor de Dios por la humanidad y su deseo de establecer un reino de justicia, paz y amor en la tierra. La Iglesia invita a todas las personas a unirse a ella en la búsqueda de Dios y en la construcción de un mundo mejor. Para un cristiano como nosotros, sin duda estas razones, que acabamos de escuchar, tienen muchísimo peso en la reafirmación de nuestra creencia en Dios y por ende en su Hijo y en el Espíritu Santo. Espero que esta información os ha dado esperanza y os ha llegado al corazón, que seáis todos bendecidos y hasta un muy pronto.